Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir otro capítulo más de Gozo y Evangelio, este programa taller especialmente dedicado a catequistas, servidores, misioneros, agentes de pastoral en general, docentes de colegios católicos. Así que bueno, estamos tratando de ayudar en este camino a todos aquellos que sienten el peso y el cansancio del camino, las dificultades, quizás se ensimisman, se repliegan mucho sobre sí mismos y entonces todo se vuelve más oscuro y la tarea se vuelve a veces muy pesada, más de lo que el Señor quiere, y entonces se pierde la libertad interior, se pierde la alegría, se pierde la paz, el gozo, la creatividad, se pierde el entusiasmo y las cosas se hacen pesadas, así como quien arrastra un carro muy pesado de llevar. Y el Maestro, el Señor, no quiere eso. Por eso estamos viendo estos caminos necesarios hacia el gozo y la paz, ¿no? En la tarea que realizamos. Y por eso invocamos al Espíritu Santo de Dios, para que venga a nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres. Ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz. Fortalecedor lleno de bondad, dulce huésped del alma. Ven a aliviar nuestro cansancio, ven a sanar nuestras heridas, ven a poner calor en nuestra frialdad, en nuestra indiferencia. Ven a poner fortaleza en nuestra debilidad. Ven, Espíritu Santo, Rúa Santa. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Y hoy vamos a descubrir juntos el camino de la unidad y de la paternidad espiritual, ¿no? Y como decía el padre Nouwen, no hay que pensar que si las personas, las circunstancias y los hechos hubieran sido diferentes, el dolor no se habría dado. Eso sería verdad en parte, pero la verdad más profunda es que la realidad que te ha acarreado esta situación de dolor ha sido simplemente una manera de entrar en contacto con la condición humana del sufrimiento. Es la forma concreta en que participás del dolor de la humanidad. De este modo se nos recuerda que el dolor es una dimensión de la vida que no puede faltar, porque si faltara dejaríamos de ser lo que somos, seres caminantes por la historia, en la historia. Dejaríamos de estar unidos al dolor de la humanidad y nos costaría ser profundamente solidarios con los que sufren. El dolor nos une profundamente, nos hace sentir realmente de la misma carne, a los negros y a los blancos, a los jóvenes y a los viejos, eruditos y analfabetos, bellos y feos. Derriba las murallas que nos separan y permite, por ejemplo, que en una sala de espera de un sanatorio despierte un sentimiento de solidaridad entre personas que en otras situaciones se habrían ignorado mutuamente. Cuando no hemos sufrido, escapamos de los que están sufriendo, les tenemos miedo. Pero cuando hemos sufrido y nos sentimos vulnerables, frágiles, limitados, imperfectos, perdemos ese terror ante el dolor ajeno. Somos más capaces de acercarnos al que está sufriendo con verdadera compasión y sencillez. Así el hermano puede encontrar una luz en nosotros porque ve que le hablamos desde una experiencia personal de dolor que pudimos enfrentar y transformar. Dice el padre Filipo que nuestros contemporáneos no buscan tanto modelos a imitar, sino compañeros de ruta. Los que pueden conmoverlos son esos hermanos de humanidad que han afrontado los mismos combates de la fe, los mismos desafíos de la esperanza, adhiriéndose a la fuente de la caridad lo más posible. Lo que nos ordinaria, diríamos así, aquella que es capaz de atravesar la pesadez de lo cotidiano, la oscuridad de la fe y la ingratitud de los seres humanos, un amor que no se agota en lo afectivo, sino que
se efectúa en el corazón de las crisis. Santos que han encontrado en el amor una ocupación suficiente. Si los amamos, no es porque hayan hecho milagros, sino porque nos conmueven por su humanidad. He aquí lo que nos conmueve, que hayan hecho oro con el plomo, luz con el claroscuro, amor con la ofensa. Ellos son los verdaderos alquimistas de lo cotidiano. El mismo Jesús fue más hermano nuestro que nunca cuando se entregó al tormento de la pasión. Dice la palabra de Dios que Jesús debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, también en el sufrimiento, Sí, por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Hebreos 2, 17, 18. Igualmente nosotros, aunque por un momento en el dolor nos sentimos más solos que nunca, al mismo tiempo nos hacemos más que nunca hermanos de los demás. Ciertamente, sí. Tal vez se puede pensar que en el sufrimiento como una gran herida que abre el corazón del ser humano, no para matarlo, sino para hacerlo todavía más abierto, más grande, más listo para recibir al mundo entero, a toda la humanidad, y sentirse universal y perenne. Además, cuando nos sentimos interpelados por el dolor de otro y somos capaces de acercarnos solidariamente a brindarle nuestro simple consuelo, entonces nuestro propio dolor parece desaparecer, porque dejamos de colocarlo en el centro de nuestra atención, y en el centro comienza a estar el hermano que nos necesita. Pero esto sucede si logramos morir un poco a nuestro orgullo y no alimentamos la idea de que somos los únicos mártires en el universo. Amando desinteresadamente, entregándonos por el otro, logramos percibir místicamente que hay algo que nos sobrepasa. Cuando alguien es incapaz de unir su dolor al dolor de los demás, sería bueno que se preguntara, ¿por qué tengo que darme tanta importancia a mí mismo? O podría decirse a sí mismo, mi ser no es el ser, mi vida no es la vida, el ser y la vida me superan y me trascienden. Están también en mis hermanos que sufren. El sufrimiento puede convertirse en una manera de compartir la vida de los pobres, marginados, excluidos, un modo de abrazarlos cordialmente a los crucificados del mundo. Por otra parte, en el dolor podemos sentirnos padres, hermanos y madres espirituales, porque nuestro dolor engendra vida para los demás. Si nos entregamos a Dios y le ofrecemos por los demás nuestro dolor, entonces nace misteriosamente una vida nueva en los corazones de los hermanos. Por eso puede suceder que cuando tenemos que cumplir una misión en bien de los demás, igual que la mujer cuando tiene que dar a luz a un hijo, aparecen en nuestra vida algunas molestias, desalientos, temores, tristezas, molestias físicas, algo que perdemos, algo que tenemos que entregar con dificultad. Son como los dolores de un parto cuando nos vamos a convertir en padres y madres para los demás, cuando Dios nos está llamando a ser instrumentos para producir algo bello, para engendrar una vida nueva en los demás. Nuestro sufrimiento unido al de Cristo se hace fecundo para los otros. Muchas veces aceptar un sufrimiento y depender serenamente de Dios en el dolor nos purifica, nos hace más humilde, nos libera y nos hace más desprendidos. Por eso entonces te pido, trata de contemplar por un instante el mundo del dolor. Recordá la situación de las poblaciones en guerra, el temor a los bombardeos, los chicos mutilados, las mujeres brutalmente violadas, mirá los hospitales, la gente sufriendo enfermedades muy dolorosas. Recordá el sufrimiento de los que pierden seres queridos en accidentes. Recordá las multitud de sufrimientos peores que los tuyos en el mundo entero y pensá también en muchas cosas que vos no has tenido que sufrir en la vida. Entonces,
en un acto de sincera generosidad, sentí que tu propio dolor es una manera de ser solidario con el sufrimiento de los pobres, con la angustia del mundo doliente. Sentíte hermano de ellos en el dolor y ofrecer tu propia molestia para que alguien que esté mucho peor que vos encuentre algún consuelo. Pero podría ser más generoso todavía, tratando de salir de vos mismo en el dolor, y sería el momento de acercarte a otra persona que sufra más que vos para ofrecerle alguna ayuda, un rato de gratuita compañía, un gesto de amable y detenida delicadeza. Eso seguramente te ayudará a liberarte un poco más de tu angustia. Entonces, avancemos un poquito más y ahora de regreso seguimos con Gozo y Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, seguimos con Gozo y Evangelio, la segunda parte de hoy, y estamos caminando hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades. Y ciertamente hoy estoy pensando en cuál es tu ofrenda creativa, cuál es mi ofrenda creativa, ¿no? Cada día. Porque podés ofrecer a Dios una molestia, un sufrimiento, un contratiempo, por una intención especial que le presentás en tu súplica. Se trata de aceptar algo que tengas que soportar, asumirlo y entregárselo a Dios como un regalo, rogándole que te conceda algo que deseas alcanzar. Puede hacerse una ofrenda con una humilde actitud, diciendo algo así: Señor, vengo a pedirte algo, pero también quiero ofrecerte algo a cambio, este dolor. Yo sé que no puedo comprar tu voluntad con mi humilde ofrenda, pero te pido que la recibas por tu misericordia y me concedas lo que te pido. De este modo, puedo ofrecer a Dios un dolor que acepto soportar, pidiéndole por la salud de un ser querido, o para alcanzar algo que sueño, o para que me haga más santo, o por la salvación del mundo, o por una amistad, o por el éxito de una causa justa, etc. Entregándole a Dios este dolor, puedo ofrecérselo para que cure mi insatisfacción por algo que no tengo y que me hace sufrir, pero aceptando que me lo conceda de la manera que Él quiera y cuando a Él le parezca mejor. En fe, yo sé que Él quiere mi bien y mi felicidad, y por eso puedo ofrecerle esta insatisfacción que sufro ahora, en la esperanza de que Él me conceda otra forma de satisfacción que llegará a mi vida. Si yo me abro dócilmente a ella, así esa carencia que me provoca dolor se convierte en una esperanza. El padre Nowen dice: Dios es fiel a sus promesas. Antes de tu muerte encontrarás la aceptación y el amor que anhelas. No vendrá de la forma que esperas, ni al hilo de tus necesidades y deseos más profundos. Solo podés apoyarte en la promesa. Todo lo demás te ha sido arrebatado, pero apóyate en la promesa desnuda de la fe. Tu fe te curará. Pero junto con esto hay que decir también otra cosa. Del mismo dolor puede brotar una creatividad nueva, porque cuando ofrecemos a Dios nuestro dolor por algo que deseamos, nosotros mismos deberíamos ofrecernos para comenzar a realizar eso que deseamos. Cuando el dolor es rechazado con rebeldía, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de hacer cosas, porque comenzamos a reducir excesivamente nuestra actividad, dejamos de valorar lo que hacemos y nos encerramos en nosotros mismos. El dolor que no es asumido nos cierra, nos endurece, nos hace amargos e inútiles. Si antes hacíamos las cosas con el utópico objetivo de alcanzar un bienestar sin tensiones, entonces la llegada del dolor nos desilusiona, nos aplasta. Vemos que todo lo que hicimos no sirvió para evitar la llegada del dolor.
Y entonces buscamos reducir nuestra actividad al mínimo y reducimos también nuestro contacto con las personas. Pero eso contradice la necesidad humana de compartir la vida con los demás y también la inclinación natural a producir algo, a generar algo, a dejar este mundo mejor que lo encontramos. Cuando llega el dolor estamos llamados a seguir siendo productivos, solo que ahora el modo y la finalidad de esa generatividad deben modificarse. La mejor actitud podría expresarse de la siguiente manera: ya he visto que no puedo evitar toda molestia, por eso voy a cambiar de perspectiva. Evitaré encerrarme en mí mismo e intentaré dedicarme más a entregar lo mejor de mí. Ahora, en medio del dolor, trataré de seguir produciendo algo, pero no tanto en función de mi bienestar, sino para dejarle algo bueno a la vida y al mundo. Por eso, una vez que hemos logrado superar la primera crisis, cuando la resistencia angustiosa frente al dolor comienza a ceder, podemos intentar, nuevamente en medio del sufrimiento, entusiasmarnos con alguna tarea. Eso mantendrá el dolor en su justo lugar para que no nos domine, no nos anule, no nos convierta en seres inútiles, desgastándonos en la queja y el lamento. Recordemos que en definitiva los grandes inventos y avances de la civilización proceden de una reacción activa y creadora del hombre ante los límites y desafíos de la existencia y de la naturaleza. Por lo tanto, puedo decir así: de este límite y de este desafío que se me presentan, también pueden hacer algo bueno, algo más grande para los demás. Esto no me va a destruir, no podrá conmigo, porque tengo la fuerza y el amor de Dios para enfrentarlo. De mi alianza con Dios y de esta dificultad surgirá una nueva síntesis que producirá una vida más bella de la que yo estaba llevando antes de esa dificultad. Y mi vida será productiva de un modo diferente, de un modo quizá misterioso, pero será fecunda. Ofrezco a Dios mis dolores y me entrego para que así sea. Los sabios son siempre capaces de convertir sus debilidades y problemas en una fuente de nueva creatividad. De hecho, si las personas sabias pasan mucho tiempo sin dificultad y comienzan a sentir una especie de estancamiento en sus vidas, se alegran cuando surge una molestia, un problema, un desafío nuevo, porque eso los estimula a encontrar y producir algo nuevo. Las dificultades son un estímulo para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero sobre todo para permitirle al Señor que manifieste su gloria, su sabiduría y su poder de una manera novedosa y más bella. En 2 Corintios 12:9 dice: te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Es bueno mirar cada cosa que tengo que soportar como una parte de mi misión en esta vida, la misión para la cual Dios me puso en este mundo. El ideal de los pocos años que paso en esta tierra en permanente lucha no es el de sentirme siempre bien, porque esta vida será siempre una mezcla de tensiones y de alegrías. El ideal de mi camino en esta tierra es más bien cumplir una misión. Es cierto que cuando una persona está entusiasmada por algo grande, por un sueño comunitario, es capaz de soportar y también de ignorar cualquier dolor. Es famoso el ejemplo de un soldado de Napoleón al que le amputaron una pierna, pero él no sintió ningún dolor a causa de la gran excitación que le producía la intensidad de la batalla y la posibilidad de ganarla. Mientras menos nos interese cumplir una misión, es posible que más nos preocupen y nos inquieten nuestras molestias. Tener presente nuestra misión siempre debilita el peso negativo del dolor. Por eso, según relata Viktor Frankl, sobre los que sobrevivieron en el campo de concentración, no eran los más fuertes quienes superaron Auschwitz, sino los que tenían un motivo y una esperanza. Mujer, hijos, tarea, alguien a quien no podían defraudar, muriendo sin dignidad y miserablemente. Si no podían esperar nada de la vida, había que ver lo que la vida esperaba de ellos. Pero además,
En el dolor podemos alcanzar una creatividad poco común, la capacidad de reinventar nuestra felicidad, de construirla de nuevo con lo que nos queda, poco o mucho, abandonar esa mediocridad de tener que ser feliz como los demás, con lo que los demás tienen y yo no tengo, con el estilo y los recursos de los demás. Yo puedo ser feliz de una manera distinta, personal, original, única e irrepetible. En este contexto de mi propia y limitada vida, yo puedo hacer mucho con muy poco. Para eso Dios me regaló el don de la creatividad. Cuidar mi imagen de felicidad y cambiarla, si es preciso, por otra inédita, contracultural, más realista y sobre todo más asumiblemente mía en mis circunstancias. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que deseas desde el fondo de tu corazón? ¿Algo que siempre has deseado? ¿O quizá lo has enterrado para no tener que sufrir más y te has vuelto insensible y triste? Y ahora que estás sufriendo por distintos motivos, no podés encontrarle ningún sentido a tu dolor y solo te produce rebeldía. ¿Por qué no volvés a mirar ese profundo deseo de tu corazón y le ofreces a Dios lo que estás sufriendo para que colme tu deseo más hondo? ¿No te parece? Entrégate a un camino de imaginación, de genio y de inventiva para lograrlo. Enseguida regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio y como siempre los invito a suscribirse en forma gratuita al canal de YouTube de Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario, donde podrán volver a escuchar los programas de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, donde van a encontrar una cantidad de series de televisión, cápsulas televisivas, que son muy buenas para compartir, para el crecimiento personal, grupal, comunitario. También los invito a dar me gusta a mi fanpage Rubén Francisco Bellante de Facebook. También me pueden encontrar en Instagram y en Twitter para poder compartir también la buena noticia. Estamos caminando hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades y nos encontramos con una gran pregunta. ¿Cuáles son los valores que me mueven? Bueno, Víctor Frank habla de 3 tipos de valores que se hacen presentes en la existencia humana, la sostienen y la impulsan. Los primeros son los valores de creación, la fecundidad, la creatividad, todo lo que el ser humano puede producir, todo lo que puede aportar, todo lo que puede dejar a los demás tras su paso por esta tierra. A esto nos referimos ya. Y también los valores de vivencia, la capacidad de disfrutar de lo que la vida ofrece, la receptividad y la apertura ante todo lo bueno que se puede gozar. En tercer lugar, los valores de actitud. Son valores morales, estéticos y espirituales que pueden estar presentes cuando la persona ha fracasado o está limitada y no puede sentirse fecunda, o también cuando no puede gozar, alegrarse o disfrutar a causa de los límites y el dolor que está soportando. La realización de este tercer tipo de valores consiste precisamente en la actitud que un hombre adopte ante una limitación de su vida. Este modo de comportarse ante la limitación de sus posibilidades abre ante él un reino nuevo de valores que deben contarse incluso entre los más altos. Una existencia al parecer empobrecida, pobre en valores de creación y de vivencia, puede ofrecer a pesar de todo una ulterior y más grande posibilidad de realización de valores. Estos valores se manifiestan en aquellas circunstancias en que la persona, ante un hecho de apariencia absurdo, acepta la cuota de sacrificio que se requiere de ella, adoptando una actitud paradójicamente generadora de vida. Pero el desarrollo de estos valores morales, estéticos y espirituales más altos se entorpece cuando el ser humano coloca en primer lugar la autorrealización, que es un modo de seguir centrado en uno mismo. Para Frank,
la clave está en comprometerse con valores que trascienden a la propia persona, salir de uno mismo y mirar la propia vida como referida a esos valores que la cautivan. La autorrealización ocurrirá como un efecto de esta preocupación por realizar determinados valores que nos parecen más importantes que nuestro propio bienestar y que todos nuestros éxitos. El éxito y los placeres variados no liberan al ser humano del vacío y el miedo si no hay un sentido más alto en su vida. En cambio, el dolor tiene secretos que no florecen en el placer ni en el éxito. Es más, el éxito puede envenenarnos y carcomernos detrás de su apariencia de plenitud. Muchas veces, después del primer momento de gloria, nos vuelve indiferentes ante los demás, molestos por la presencia de los seres inferiores, a nosotros insatisfechos y críticos frente a todo porque nos parece que siempre somos dignos de más. Es como si el éxito frecuentemente nos aislara del mundo en lugar de conectarnos con él. Esto no implica necesariamente renunciar a la fecundidad o al placer mientras sean posibles, sino, por ejemplo, que la fecundidad sea vivida más en función del bien de los demás que en función del propio éxito, realizando en todo caso el valor de la fraternidad. O que el placer sea vivido en comunión con los demás y en gratitud ante Dios que lo concede, realizando un valor de apertura al hermano y un valor de receptividad religiosa. Pero la apertura a los valores supremos se hace más necesaria todavía cuando el hombre debe sostenerse en medio del fracaso, el límite o un dolor difícil de soportar. Y para eso hay que prepararse si uno no quiere exponerse a un tremendo sufrimiento y a una vida sin estímulo y sin sentido. Hay cosas dolorosas que posiblemente sucedan, que mueran algunos seres queridos, que algo en mi vida fracase o se termine, que yo me enferme, que envejezca y evidentemente que yo me muera. Aceptar la posibilidad real de algunas grandes angustias y de la muerte misma es asumir que podamos estar llamados a un nivel mucho más alto de la vida del espíritu, a la posibilidad de lograr un alto grado de trascendencia de los límites mundanos en un gesto supremo de amor. La experiencia de la eternidad, la experiencia de que el espíritu es más que una parte de este mundo temporal, la experiencia de que el sentido del ser humano no se agota en el sentido de dicha de este mundo, la experiencia del riesgo y de la atrevida confianza que no tiene ya ningún fundamento visible, deducido del éxito de este mundo. La misma muerte tan temida puede ser transformada en una expresión de amor, más aún en la máxima manifestación del amor, que es el martirio, entregar la vida por amor a Cristo. Por lo tanto, eso mismo puede suceder con cualquier sufrimiento que, no siendo ni deseado ni deseable, se transforma en la ocasión para que el amor manifieste su grandeza y su verdad. Cualquiera que sea capaz de amar con un poco de sinceridad y generosidad es capaz de entender esto, como una madre que arriesga su vida por salvar a su hijo, porque todo el que ama de verdad sabe con certeza que el amor vale más que la vida. Por eso mismo, cualquiera que ame de verdad a alguien sabe que el sufrimiento indeseable puede ser transformado en el lugar donde el valor del amor muestra toda su profundidad, cosa que sin ese dolor podría quedar oculta. Las personas que han pasado por serias dificultades reconocen que el sufrimiento madura, que el dolor suele ser necesario para aprender a vivir. Si un joven crece demasiado encerrado en una burbuja protectora, es posible que se convierta en un ser débil, problemático y nostálgico, escasamente desarrollado en sus posibilidades más profundas. Quien nunca ha sufrido, nunca ha vivido. El que está cubierto de cicatrices posee un ardor particular.
Cuando uno tiene que enfrentar exigencias variadas y logra aceptar serenamente en la presencia de Dios los sufrimientos que pueden llegar, entregándose por amor, se permite a sí mismo la posibilidad de alcanzar una profundidad insospechada en su encuentro con la vida misma y con Dios. Suele pasar, ¿no? Que las experiencias de profundo dolor abren el recipiente interior para poder recibir un grado mayor de vida, de intensidad, de sabiduría. Nos despiertan de un cierto adormecimiento que nos atonta cuando nos dejamos embelesar y engañar por los atractivos de lo que se compra y se vende, por la apariencia, por el prestigio social, por el qué dirán, y nos despiertan sobre todo cuando se trata de experiencias especialmente duras que en cierto modo nos obligan a mirar de frente lo que nunca quisimos ver. Pero esos tragos amargos se viven de una manera diferente si uno está habituado a aceptar y asumir con amor las pequeñas amarguras cotidianas y dejar de vivir a la defensiva o como víctima, victimizándose con todo, pendiente exclusivamente de su confort o de la satisfacción de su ego, de su yo. En cambio, las grandes amarguras se hacen más crudas si uno no quiere aceptar con realismo y sinceridad que la vida de todos los días en el mundo tiene su secreta mística y su silencioso martirio incruento. Sí, cada simple entrega y cada pequeña renuncia, libremente aceptada por amor, produce una mayor simplificación y unificación de la vida. En cada una de esas molestias y límites está Dios pidiendo más, pero por eso mismo está Dios ofreciendo más. Entonces no se trata de estar pendientes de un posible gran sufrimiento e internarse así en una nube de angustia victimista y de temor por lo que puede pasar, sino de vivir plenamente el presente, tratando de alcanzar algún valor atractivo, sobre todo el amor, y asumiendo libremente y con serena confianza los límites que nos toquen, porque hay una clave que hay que recordar frecuentemente. No hay mejor manera de prepararse para el futuro, para los gozos, las posibilidades o las dificultades que pueden llegar, que vivir intensamente el momento presente en el amor, haciendo y viviendo lo que nos toque con amor. En el amor maduro no hay temor. Primera de Juan 4:18. Por el contrario, no hay mejor manera de debilitarse y hacerse indefenso ante el futuro que dejar de vivir intensamente el presente por una previsión excesiva del futuro. Apasionante el tema y ya regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos viendo un poco todo el camino de hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades, ¿no? Me parece importante esto, entonces lo estamos viendo, y hoy, ya terminando, te propongo que mires tu vida con toda sinceridad, ¿no? Con toda sinceridad. Y que hagas una lista donde diga los motivos por los cuales has vivido hasta ahora, las cosas que realmente has estado buscando en la vida, lo que has querido conseguir cada día desde que te vas levantando por la mañana, ¿no? Y también llegar a sanar la raíz de una enfermedad, de un dolor interno. Si una enfermedad física o una angustia tiene una causa en nuestro interior, al sanar esa enfermedad interior se sanará la enfermedad que nos aqueja. Para eso hay que hacer todo un trabajo que nos lleve a entregarle a Dios lo que nos enferma: rencor, envidia, orgullo herido, obsesión por poseer algo, recuerdos tristes, miedo de perder algo. Es frecuente que una molestia física, aunque verdaderamente nos duela, sea en realidad una somatización, un producto de nuestro inconsciente, porque así delegamos en otros la responsabilidad de curarnos y nosotros no enfrentamos el origen profundo de esa enfermedad, una forma de vivir o una obsesión que no queremos cambiar. Es más fácil soportar una molestia en los intestinos y procurar un tratamiento médico que detenerse a analizar una envidia que nos carcome, un fracaso,
una humillación pública, un abandono afectivo, etc. Frecuentemente se da en el encapsulamiento somático una dimisión de la responsabilidad y del protagonismo de nuestra vida, un cambio de rol de agente a paciente. La corporalización nos permite sufrir sin tener que hacer más que dejarnos curar, pero sin motivarnos a un trabajo personal que se haga cargo del dolor como conflicto humano. Al somatizar, responsabilizamos al organismo corporal, pero no le proveemos de los recursos espirituales y mentales para hacer frente a la enfermedad. Lo mismo sucede con ciertas angustias acompañadas de molestias físicas cuando pretendemos que un psicólogo o un sacerdote nos libere de ellas, pero sin reconocer la causa que nos lleva a esa situación. Porque en realidad esa angustia nos parece menos dolorosa que tener que enfrentar con valentía su causa profunda. Hay muchos mecanismos de defensa que nos dan excusas para no enfrentar nuestra realidad y para no encarar las verdaderas causas de nuestra infelicidad. Como ejemplo, mencionemos algunos: la rebeldía, la racionalización, la anulación, la regresión, la compensación, la proyección, el aislamiento, la represión, la negación. Es cierto que son reacciones comprensibles cuando son transitorias y por un tiempo limitado le permiten al individuo soportar una situación de angustia sin quebrarse. Pero cuando se prolongan, dominan a la persona, se enquistan en su vida y la frenan en su crecimiento, no hacen más que aumentar y profundizar la angustia. No favorecen una salida, sino que agudizan el problema y hacen que la persona pierda un tiempo precioso, desaprovechando las verdaderas posibilidades que tiene para crecer, para superar su situación, para vivir mejor. Cuando logramos reconocer la raíz de nuestros problemas, esa raíz que llevamos dentro de nosotros mismos, y le entregamos a Dios esa esclavitud del alma que nos llena de nerviosismos, ansiedades, tensiones, temores, eso posiblemente hará que poco a poco la enfermedad que nos molesta vaya cediendo. Mucha gente se cura, por ejemplo, cuando da el paso de perdonar de corazón una vieja ofensa. Otras veces se trata de presentar a Dios con total sinceridad un recuerdo doloroso del pasado que nos oprime, pidiéndole que Él se haga presente allí, en ese momento que recordamos con angustia, y nos cure con el amor que en aquel momento necesitamos y no tuvimos, sea en el dolor de nacer, en algún momento de la infancia, en alguna agresión sufrida, porque una parte de nosotros no se sintió suficientemente amada o protegida, porque nos equivocamos y no superamos aquel sentimiento de culpa, porque hicimos o padecimos algo que nos avergüenza, etc. Puede suceder que cuando damos un paso correcto y alcanzamos una nueva paz interior, la curación normalmente no sea milagrosa. El cuerpo irá recuperando la calma poco a poco porque los músculos tienen una memoria. Para no volver a perder la paz, habrá que tener paciencia, esperando que el cuerpo poco a poco se vaya sanando, tratando de no estar muy pendientes de esa molestia, aceptándola con más normalidad. Es importante entonces acudir a una ayuda psicológica cuando sospechamos que detrás de un sufrimiento hay alguna perturbación interior. Pero también es decisivo hacer un adecuado camino espiritual. ¿Y cómo será concretamente? Bueno, primero, conversar con Dios acerca de las angustias interiores, los miedos, los recuerdos obsesivos o los viejos rencores, pidiendo a Dios la gracia de descubrir claramente las raíces interiores más profundas de nuestros sufrimientos. Esto lleva días, meses, ¿no? Estaciones, depende de nuestra disponibilidad y sinceridad. Luego, pedirle a Dios la gracia de sanar esa enfermedad del alma que hemos reconocido, la gracia de liberarse de un rencor, la gracia de entregarle un apego, un recuerdo y recuperar la libertad interior. Pero podemos reconocer que hay algo que debe cambiar en nuestra vida, algo que nos hace daño. Y sin embargo, aunque le pidamos a Dios que nos libere de eso, en realidad no deseamos liberarnos. Nuestro problema es una especie de refugio, nuestra enfermedad es un modo de vengarnos del que nos hizo daño, de hacerlo sentir
aunque sabemos que algo nos hace daño, en el fondo no queremos perdonarlo, no aceptamos liberarnos. En ese caso, no vale la pena pedirle a Dios que nos libere, porque esa súplica es falsa, no procede de nuestra libertad. Mejor por un tiempo habrá que pedirle a Dios algo que tenga al menos una pequeña cuota de sinceridad. Por ejemplo, que Él nos haga ver que es mejor vivir sin ese mal, que Él nos convenza de que eso nos hace más daño que bien, que despierte en nuestro interior el deseo sincero de cambiar, de ser más libres, de ser más sanos, que ponga en nuestro corazón el anhelo de liberarnos, de ser mejores, etc. Esta oración sincera, si es frecuente y perseverante, tiene el poder de movernos a reflexionar y de llevarnos poco a poco a desear otro tipo de vida. Así, en esta combinación entre la gracia de Dios que nos invita y nuestros pequeños intentos, tarde o temprano brotará la convicción de que hay algo que cambiar y entonces sí podrá comenzar un cambio y un camino real de liberación y sanación. También uno puede motivarse en la oración para poder dar el paso de entregar una esclavitud interior que lo perturba. Por ejemplo, si se trata de una falta de perdón a alguien, podemos buscar motivaciones que nos lleven a desear perdonar, de manera que podamos dar sinceramente ese paso liberador. Esas motivaciones podrán ser las siguientes, por ejemplo, meditar las invitaciones bíblicas al perdón, Mateo 18, 21, 22, a vencer el mal con el bien, Romanos 12, 20, 21, a amar al enemigo, Lucas 6, 27, 35, siguiendo el modelo de Cristo, ¿no? También considerar que la medida que yo use con los demás se usará conmigo, Lucas 6, 36, 38. Intentar buscarle disculpas al que me hirió, tratando de explicar su actitud, por la educación que recibió, porque creció sin el cariño que necesitaba, por sus fracasos, por las heridas de su interior, por las angustias que yo ignoro, ¿no? También tener en cuenta que no perdonar es peor para mí que no me conviene, ya que produce en el interior efectos de desarmonía. Y también mirar al que me hirió desde las verdades de fe. El Señor lo creó por amor, solo por Él el Hijo de Dios se habría encarnado, habría derramado su sangre, solo por Él. Dios lo busca cada día y quiere darle vida eterna. Y tener en cuenta que la vida es corta, que la ofensa o la humillación recibida puede ser ofrecida en unión con Cristo, que es más noble y mejor signo de grandeza el perdón que el rencor, que el perdón es fuente de bendición para la propia vida, que el mal recibido puede tener también un sentido en la propia vida y puede ser usado por Dios para ayudarme a crecer. Intentar entonces restaurar la imagen del otro, haciendo una lista de cosas buenas que Dios puede haber hecho en él o a través de él. Tener en cuenta cómo lo miran su madre o sus amigos, para descubrir que él es una mezcla de luces y de sombras y que también su existencia tiene un sentido misterioso que solo Dios conoce. Y quizá, dejándonos amar por Dios, tengamos que dar el paso de perdonarnos a nosotros mismos, de comenzar a mirarnos con los ojos misericordiosos y amantes de Dios, y no con mirada de jueces o de enemigos de nosotros mismos. Es todo un camino, ¿no? Por eso entonces, que a través del corazón inmaculado de María, te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.